Toma tu lugar. Estamos haciendo una reflexión en estos días con respecto al tikkun, que es la autocorrección y rectificación de todas nuestras obras, de todas nuestras acciones, palabras, intenciones y también incluso de nuestras omisiones. ¿Qué es una omisión? Algo que debimos de llevar a cabo, algo que debimos de ejecutar, algo que debimos de hacer, pero no lo hicimos. Entonces es muy importante que nosotros podamos corregir todo aquello en lo que estamos carentes, deficientes o hemos incurrido para mal. Es importante que nos corrijamos, que le pidamos al Eterno su perdón, pues cada vez faltan menos días para llegar a la fiesta de Kippur. Y pues tenemos que rogar, humillarnos, ponernos a cuentas con las personas con las que hemos de alguna manera interactuado y las cosas no salieron bien, y ofrecer disculpas reconociendo que muchas veces decimos cosas, hacemos o tenemos actitudes que no son correctas, y obviamente que eso nos pone en riesgo, nos pone en peligro delante de Hashem, delante de sus santos ángeles, porque bueno, incurrimos en cosas que no debimos haber hecho y eso nos pone en grave peligro. Alguien me hizo una pregunta que verdaderamente es muy interesante esta pregunta. Me decía: doctor, ¿por qué las personas siguen cometiendo iniquidad? ¿Y por qué muchos, siendo conocedores del Evangelio o de las promesas del Señor, se siguen contaminando con pecados? Bueno, voy a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ustedes saben que Yeshua vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo aquel que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce, ponga atención, ni entiende quién es él, quién es el Mesías. Adelante, adelante. Dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Yeshua es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al Hasatán, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Hashem vino para destruir las obras del maligno, del diablo, del demonio, del chanclas, como lo quiere usted mencionar. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Hashem está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque sus hijos son del Altísimo, pertenecen a Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Satanás. Todo el que no se conduce con rectitud y que no ama a los creyentes, no le pertenece a Dios. En otras palabras, pues es un hijo del demonio. Ahora, voy a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Primera de Juan. Quiero que ponga mucha atención. Regreso al verso 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Le pertenece. Ponga atención a eso. Esto verdaderamente nos pone a meditar mucho. ¿Cómo? Es que yo ya soy pueblo de Dios, pero de momento se me van los pies. Una cosa es que peques deliberadamente, otra cosa es que vivas en pecado.
Mateo 13, 37, 38. Esto me llama más la atención todavía. Ponga mucha atención a esta palabrita. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla, la buena simiente. Habla de simiente, de semilla. Verso 38. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. O sea, no es ni siquiera la palabra. La buena semilla son personas, son almas. Y son almas que pertenecen a Dios, pertenecen al reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno, la cizaña, como dicen algunas otras versiones. Primera de Pedro 1:23. Estamos hablando de hijos, estamos hablando de semillas, estamos hablando de nacimientos, de procedencias, de naturalezas. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Puedes ir a la versión antigua? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Fíjate otra vez esta palabrita, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Hashem, que vive y permanece para siempre, eternamente. Claramente vemos en estos textos, habla de simientes, de hijos de Dios y de hijos de Satanás. Habla de dos personas, de dos clases de personas en la tierra. Dos naturalezas, una proviene de Dios, una proviene de las tinieblas. Unos son incorruptibles, otros se corrompen. La pregunta aquí sería, a ver, doctor, ¿y qué procede? ¿Cómo identificar la sementera, la simiente? Claramente podemos entender, cuando revisamos qué es una simiente, es una descendencia, una semilla, un linaje. Se refiere a hijos de origen, esto me llama mucho la atención, engendrados desde origen. Los hijos de una persona son simiente de su descendencia. Mi simiente es Sara, es Karen, es Débora, es Uri, es Hetziba, es Victoria, son parte de mi descendencia. Mi nieto Robertito, mi nieto Emiliano, son parte de mi descendencia. Esto quiere decir que muchas características que proceden de mí, de Pastor Sonia, se van a ver reflejadas en mis hijas. Ciertas actitudes, cultura, cómo se les ha diseñado para poder tener un carácter, qué cosas hacer, cómo tomar decisiones, porque es lo que más me importa, lo que más me interesa. Muchas veces hay gente que cuando observa a los hijos de los pastores, juzga cómo se visten, qué estudiaron y cómo hablan. Y eso no es, ¿cómo te diré? Eso no define a una persona. Lo que define a una persona es cuánta resiliencia tiene, qué tan rápido se repone a una situación de adversidad. Nosotros cuando formamos cristianos, cuando formamos tu fe, yo no estoy viendo que vivas de la apariencia, a mí no me importa. No sé si te has fijado que jamás me he metido en el cómo te vistes, en el cómo te peinas, si tienes ciertos gustos, ciertas ideas, si te gusta oír cierta música. Eso no importa, eso no interesa. Porque ese puede ser un gusto que tengas hoy y mañana lo superas y tan se acabó. A mí lo que verdaderamente me interesa, según la palabra del Señor, es que usted conozca al Señor, conozca su carácter y conozca sus promesas,
para que en un momento de adversidad usted tenga la humildad de decirle al Señor, hágase tu voluntad. Conozco muchos cristianos que cuando pasan una crisis, una situación adversa, maldicen a Dios, se apartan de la iglesia, se amargan contra la Biblia, se amargan contra el Espíritu Santo, se amargan contra los pastores, contra los hermanos, se amargan y se van y despotrican. Y de esa gente hay mucha, y más del 70% de quienes han estado aquí escuchándome es gente así, porque no eran sementera de Dios, de Yud-Hei Bat-Hei, eran sementera de Lucifer, eran sementera del Hasatán, porque se parecen exactamente a su papá, tienen toda la identidad de su padre. Se oye fuerte. Una simiente es una semilla que va a dar fruto. Lo que yo siembro en ti, la forma en la que yo tomo las decisiones, las actitudes, cómo yo enfrento las cosas, tú lo has aprendido. Y inmediatamente haces exactamente lo mismo. Cuando viene una adversidad, te metes en oración, te metes en ayuno, buscas la protección del Eterno, te pones a cuentas con tu gente, pides la intervención de los hermanos, que se ore, que se ayune, que se interceda por ti. No te amargas, no maldices a Dios, no te apartas, no te desquitas con tu familia. Haces las cosas conforme el plan de Dios. No se oye, a ver allá arriba qué pasó. Ya estamos, a ver allá, quiero saber la gente que me escucha en las naciones, si ya lo escucha, porque dicen que no se oye. ¿Se escucha? Gloria a Dios, aleluya, listo, ya está. Bueno, le enfurece al fracasado, al sangre fría, que ocupan un hechizo, no es una tecnología. Algunas personas conspiran y dicen que ocupan una tecnología, pero no es una tecnología. No sé si ya regresamos. Ok. Averigua qué fue, qué pasó. Deben de tener por eso los no break, para que no pase eso. No sé si estén ocupando los no break. Ok. A ver, revisa cómo está el Facebook, porque creo que no lo está reproduciendo. Si usted está en Facebook, refresque su página. Eso. Refrésquela nada más. Muy bien. Estoy hablando de dos simientes, dos naturalezas. Me voy a meter a una situación que parece inverosímil y suena como escandalosa y como no bíblica, pero obviamente que para ello tenemos que ir a los textos originales. Por eso es que no me gusta leer Biblias al día, porque la Biblia al día no tiene absolutamente nada de información.
¿Cómo, doctor? Solo contamos con el 2% del texto original y de la información que deberíamos de tener. Hay un acuerdo entre religiones, hay un acuerdo con el Vaticano, con el mismo Museo del Cántaro, hay un acuerdo de no enseñar la verdad de los textos originales, de no exponerlos, porque va a generar muchísimos conflictos, muchísimos problemas, pero ya basta. ¿Por qué manipular a la gente? ¿Por qué la necesidad de tenerlos controlados y solamente estarlos entreteniendo? Por eso es que han surgido tantas doctrinas. Y dentro del cristianismo, sobre todo, hay muchísimas doctrinas, las cuales son muy perversas porque lo único que hacen es mantener entretenido al pueblo. Y el pueblo le fascina estar entretenido, no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta obedecer, no le gusta honrar al Eterno. Y caemos en un sistema religioso que compromete nuestra eternidad. Voy a Génesis o Bereshit 1:1, no sé si alguien me auxilia a prenderme aquí este monitor porque no se apagó este monitor y no puedo ver las citas. 1:11, Génesis 1:11 dice: y dijo Hashem, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, pon atención, árbol que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y así fue. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Hashem que era bueno. Esta es la ley del Todopoderoso, iglesia, que cada género, sea humano, vegetal, animal, bacterial, viral, produzca su naturaleza según la simiente de la que procede. Es decir, usted nunca va a ir a sembrar maíces y van a salir chayotes, ¿verdad? ¿O usted alguna vez vio que alguien fuera a sembrar, no sé, frijoles y de momento dijeron: ¡oh! Salieron uvas, chulada de uvas! ¿Se puede? ¿Es posible eso? No se puede. ¿Por qué? Porque el maíz hasta hoy da maíz, el trigo da trigo. Usted nunca ha visto que una oveja tenga perros o que un gato dé pájaros. ¿Y qué fueron? Ya tu perrita, yo vi que la cruzaste, sí. ¿Y qué salió? Fíjate que salieron 3 burros y 2 marranos. O sea, eso no es posible. Obvio que te va a decir, pues nacieron unos cachorritos, 2 hembritas, 4 machitos, tan re chistosos y viera, todos chatos los ingratos, pero tan sanitos. Así como los humanos dan humanos. Voy a decir algo bien feo. Los cristianos reproducen cristianos y los hijos de Satanás en la iglesia reproducen anticristianos. Porque esta es la ley. Ahora sabemos que somos seres espirituales viviendo en cuerpos terráqueos, terrenos, carne y sangre, 100% atómicos, químicos y biológicos. Y así como tenemos un padre terrenal, carnal, yo tengo un padre terrenal que de bendita memoria, y tengo un padre espiritual que es Yud-Hei Vav-Hei. Así como mi padre físico, biológico, yo soy simiente de él, y por medio de la unión de mi padre y mi madre se produjo el embrión y el alma. Fui desprendido de la casa de Hashem para venir y tomar este cuerpo a los 40 días de nacido. Soy simiente de la unión de mis padres. Tengo características de mis padres, de los dos, pero tengo un padre espiritual y tengo características de mi padre espiritual. En eso somos semejantes al Altísimo, o otros son semejantes a Luzbel. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, 48 y 49, 1 Corintios 15, 47, muchísimas gracias, nos dice: el primer hombre es de tierra,
Adán, el primer hombre, fue formado del polvo, de la tierra, mientras que el Mesías, el segundo hombre, vino de el Olam Haba, de la casa de Hashem. Adelante. Los que son terráqueos, terrenales, son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Fíjate nada más, ya tenemos una naturaleza. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Fíjate lo impresionante. Leíamos nosotros en Primera de Juan 3:8, regresamos a Primera de Juan 3:8, porque ese texto no lo vamos a perder, y vamos a leer hasta el 12. Dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, se apareció para destruirlas. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos del Todopoderoso. Verso 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Verso 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12. No debemos ser como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Esto es súper revelador. Observa que Caín es identificado como hijo espiritual del maligno. Caín, quien pertenecía al diablo. Caray, a ver, explíquenme, díganme eso despacito, porque eso es escandaloso. Eso es muy peligroso. Yo sé que me voy a meter en camisa de 11 varas, pero eso es lo que dice el texto original, eso es lo que dice el Midrash, eso es lo que revela el Zohar. Este fulanito no era hijo de Adán. No lo diga, doctor. No era hijo de Adán. Java, la Eva, tuvo por ahí un desliz con una víbora, una serpiente que se pasó de viva. ¿Cómo, doctor? Pues sí, aquí estamos viendo que este muchachito prácticamente es un bastardo físico, atómico, biológico, químico, natural y espiritual. Tiene la naturaleza caída en las dos áreas. Le pertenece al maligno, por eso mató a su hermano. Debe de tener también física, terrenalmente, identidad con él. Sé que lo que estoy diciendo, quiero que entienda esto, no es un dogma, no es una doctrina, ni es una interpretación personal. Esto está basado en los textos originales, no soy el primero que lo dice, no es una revelación que, tuve un rema, no, esto yo lo he leído en muchísimos libros, muchísimos rabinos lo sostienen, muchísimos doctores en sagrada divinidad lo sostienen, pero no es un dogma, ni es una doctrina, ni es una revelación, es un principio, es una verdad. El tipo estaba contaminado de la naturaleza caída de su padre, por eso sus obras no podían ser buenas. Y es que aquí la genealogía está medio fuerte. Vete a Génesis 5:1. Vamos a ver la genealogía de Adán. Ponga mucha atención. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos. Los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. ¿Semejantes a quién? A Hashem. Síguele. Los creó hombre y mujer y bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set.
Después del nacimiento de Sed, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después falleció, después murió. Cuando Sed tenía 105 años fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Sed vivió 807 años, más tuvo otros hijos y otras hijas. Sed vivió 912 años y después falleció. Cuando Enoc tenía 90 años fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enoc vivió 815 años, mas tuvo otros hijos y tuvo otras hijas. Enoc vivió 905 años y después falleció. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 800 años, 40 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. Ya veía aquí algunos ya tienen 16, 17, 20 años y les urge tener hijos. Espérate, brother. Aprende esta gente. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años, más tuvo otros hijos y otras hijas. Esta gente se la pasaba teniendo hijos. Yo por eso me voy a casar, porque la pastora está embarazada. No me lo creen. Pues me obligó. Dice, ahora te casas conmigo, ¿para qué me embarazas? Mahalalel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 972 años y después murió. A ver, regrésate al verso 1. Fíjate cómo está toda la genealogía y vete a la versión antigua. Quiero que observe esto. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre y a la semejanza de Dios lo hizo, lo creó. Verso siguiente. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron criados, o sea, los llamó humanos. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. A ver, ¿cuántos hijos tuvo Adán? ¿Y por qué no están aquí? ¿Por qué no están en la genealogía? Esta es la genealogía leviatana. Solamente se está contando a Set, porque Abel fue asesinado. No se le puede considerar, ¿por qué? Porque fue asesinado. El hijo de Adán, el primer hijo de Adán, Abel, no se le considera porque tampoco tuvo hijos, porque cuando lo mata Caín, mató todo el propósito de Dios en la vida de Abel. Por eso en el texto original no dice la sangre de tu hermano clama, dice las sangres de tu hermano. O sea, la sangre de él, la sangre de su hijo, la sangre de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. No hay genealogía de Abel porque fue asesinado, pero tampoco aparece la genealogía de Caín. ¿Sí te habías fijado en eso? ¿Sí lo habías observado? ¿Sí te habías percatado de que no está este pelado hijo de Satanás? Porque no es de la genealogía, no es de la simiente, de la sementera de la naturaleza de Adán. Doctor, ¿qué está usted diciendo? Esto es violento. Esto es muy fuerte, doctor. Una hermana pone un changuito así. ¡Ay, esto está muy duro! Vemos que si Caín es identificado como hijo espiritual del maligno, es porque no es identificado como hijo de Adán.
Dice ahí el verso 3, Adán vivió 130 años y engendró a su hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Seth. En ninguna parte de todo el texto original, ni en los Midrashim, ni en el Talmud, en ninguna parte, ni el Corán lo menciona, nadie lo menciona. En ninguna parte habla de que Caín era semejante a Adán. Pero tendría que ser si fuera su hijo, porque la ley de la reproducción es enfática en que cada especie trae según su semejanza. También tenemos que dar crédito al hecho de que en esta simiente, o ambas simientes, también tenemos que observar lo que dice Génesis y lo que dice Lucas. Caín no parte. Mira, si Caín fuera hijo de Adán, entonces estaría registrado en alguna parte. Caín, quien asesina a Abel. Ay, qué fuerte es esto. No era hijo de Adán. Claramente vemos esta genealogía y por eso solamente se menciona a Seth, ya que Abel fue asesinado por su medio hermano, Caín. Si tú has leído el Midrash, dice que ambos nacieron con gemelas. Abel tenía una hermana que era hermosísima, bellísima, era su gemela, había nacido con él, y Abel nació con dos hermanas y Caín con una hermana, pero una de las hermanas de Abel era sumamente hermosa, bella, y Caín lo odiaba por esa razón. Nosotros cuando nacíamos veníamos ya con nuestra pareja, con nuestra alma gemela, pero eso se acabó ahí. Por eso me fascina leer el Midrash, porque ahí no hay vueltas, ahí te dice las cosas tal cual son, cual debe de ser, como debemos de entender y debemos de interpretar verdaderamente los textos, porque nos han manipulado, nos han engañado y nos han visto la cara todo este tiempo. Y bueno, muchos pastores ni siquiera lo saben, porque incluso algunos creen que van a la universidad y que pueden aprender, pero no aprenden nada. Es una vergüenza de verdad. Se llenan de un montón de cosas que no tienen que ver con los textos originales y por eso nunca se interpreta, nunca hay un verdadero rema y nunca hay un verdadero crecimiento y por eso no tenemos una libertad total y por eso estamos atados a mucha iniquidad. Vamos al capítulo 4 del Génesis, de Bereshit, capítulo 4, verso 17. Porque Caín tiene su propia genealogía. Fíjate cómo dice ahí. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irak. Irak fue el padre de Mehulel. Mehulel fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Nama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Fíjate nada más. Él tiene su propia genealogía, pero no es la misma genealogía de Adán. Son dos casas, son dos castas, son dos cementeras. Y fíjate
lo que hacen los hijos de Adán, descendientes de Set, y lo que hacen los hijos de Caín. Todos son una bola de buenas personas, buenísimas personas. A uno de ellos le debemos la fortuna de las armas forjadas, espadas, lanzas, jabalinas, arcos, todo eso. Nos heredó la guerra, la violencia. El otro, la música. Y no creas que la música sacra, no. Este es el padre del reggaetón. Ahí hay una conexión entre este miserable y los reggaetoneros. Y hay reggaetoneros cristianos. Allá su abuela que les crea, eso no existe. Doctor, usted está diciendo sí, no proceden de Hashem. Revisen sus obras, sus testimonios de esos que dicen predicar con reggaetón y vas a ver cuáles son sus frutos. Muchos, el 90% de ellos ni pastor tienen, no tienen a quién honrar, no tienen a quién diezmar. Se la pasan viajando y haciendo cada barbaridad que para qué te platico. Y ellos lo saben, y si tú eres de esos, tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Tienes 2, 3 caras, 2, 3 vidas, sabes cómo vives y sabes que Yahshua HaMashiach no es tu padre. Sabes que Yud Hei Vav Hei no es tu padre, no tienes la identidad de él. Por eso sigues teniendo esa identidad de oscuridad con esa música y con esa perversión, y que Dios nos guarde de meter eso aquí al altar. Porque a veces por quererle dar libertad a los chavos, sí, pues es que van a venir unos chavos que cantan reggaetón y que no sé qué. Yo nunca he visto buen fruto. Hace años tuvimos unos muchachitos que vinieron y cantaban reggaetón y que no sé qué, y pues teníamos un misionero que dice, pastor, dales chance, que vengan. Pues órale, dales permiso. Y estuvieron en la iglesia y terminaron mal sus vidas esos dos que vinieron. Horribles testimonios de vida. Yo dije, y yo oraba y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué acabaron tan mal? Pero feo, no, ni siquiera quiero mencionar cómo terminaron sus vidas, pero fue horrible. Pues porque sus obras no eran sanas, no buscaban a Dios, no tenían un pastor. Nos habían dicho que se congregaban en un lado. Yo hablé con ese pastor de allá de Tepito y le dije, oye pastor, ¿es verdad que está? No, si eso es aquí. Uno embarazó a una hermana, otro hizo esto y... No, hermano, pero ¿cómo? Pues es que no los prestaron, pero yo quería saber porque veo que sus testimonios no son sanos. No, pues es que ellos no están bien. Horrible, de verdad. ¿Qué, a usted no le gusta el reggaetón, doctor? No. Exacto, Uri Shaddai, de allá de Colombia, una teóloga que habla muy bien el hebreo, una mujer muy entrenada. Dice aquí un comentario de ella, Caín era hijo del maligno, no era hijo de Adán, y los descendientes de Caín sobrevivieron al diluvio, lograron subsistir hasta ahora. La simiente de Caín corrompió la tierra. Eso es verdad, Uri Shaddai. Gracias por tu comentario tan sabio y tan asertivo. Vamos a ver qué dice Judas. Judas solo tiene un capítulo, verso 14, Judas 1:14. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene e incontables millares de sus santos. Esto me llama la atención, vete a la versión antigua. De los cuales también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Síguele. A hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de Hashem. Fíjate,
Quiero que pongas atención. De estos también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis que leímos habla de la genealogía de Enoc, así como la genealogía de Adán. Habla de la genealogía de Set, de Enos, de Cainán, de Mahalalel, de Jared, y el séptimo era Enoc. Se puede notar que no mencionó jamás a Caín. La línea de Adán sigue a través de Set, como si fuese el único hijo de Adán, y él viene a ser el primogénito de la descendencia de Adán. Cuando al que le correspondería, ¿a quién sería? A Caín, porque nació primero. Ya se murió Abel, pero queda Caín. ¿Por qué no se le menciona? Porque no es hijo, no es del linaje. Vete a 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Porque necesitamos entender esto. Que si todos somos hijos de Adán, entonces todos seríamos malos y buenos. Seríamos vivificados y no habría condenados. Entonces podríamos comer y beber libremente y diríamos, pues mañana moriremos. Pero fíjate cómo dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecemos al Mesías seremos resucitados cuando Él regrese. Esto llama mucho la atención. Porque si como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos resucitados. Si usted está apercibido en su alma a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, si usted ha venido y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, a Yahshua HaMashiach, y te sujetas a la palabra y haces lo que dice el Señor, obedeces, es porque el Padre te ha identificado como pueblo, te ha identificado como hijo. Nadie viene al Mesías si el Padre no lo trae, si el Padre no lo llama. A veces nosotros vamos, insistimos, somos bien necios con la gente. Anda, mira que la palabra de Dios y que la palabra de Dios. Y mucha gente ha venido a la iglesia y está en la iglesia porque nosotros hemos insistido con ellos, los hemos persuadido, pero Dios no. Por eso nunca se arrepienten, por eso nunca obedecen, por eso no pueden orar, no pueden ayunar, no pueden leer la Biblia, no se pueden congregar, llegan tarde, hacen lo que se les da la gana, tienen doble vida. Porque no son hijos de Jesucristo, no son hijos del Espíritu Santo, no tienen la naturaleza de Yud Hei Bad Hei, siguen teniendo la naturaleza de Caín, siguen teniendo la naturaleza de Satán su padre. Y no se lo mandé a decir, se lo dije de frente. Y si le queda el guante, pues que se lo plante. Dice Alejandra, aunque su mamá sea Aida Hernández, pues sí. El problema es que no dice, y las genealogías no dicen, y hijo de fulana, dice hijo de fulano, porque quien da la identidad espiritual no es la madre, es el padre. ¡Ah, qué fuerte se oyó! Disculpe. Por eso es que aquí quiero que quite la imagen de Satanás como serpiente, como culebra, como reptil. El tipo es un espíritu que se encarnó y por la alegoría poética de los masoretos, pues decimos que era una serpiente. Y dijo: Hashem, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, 1:24 de Bereshit, de la tierra según su especie, y así fue. La serpiente, cuando fue creada en el principio, era un reptil. ¿Por qué no está incluida en el género de animales? ¿Y por qué está separada juntamente con las bestias?
Entonces dijo Dios: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de las mismas especies, animales domésticos, animales pequeños, que corran por el suelo y animales salvajes. Y esto fue lo que sucedió. Pero en el 2:19 de Bereshit, en el 2:19, entonces el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Fíjate qué tremendo. Observa que todos los animales tienen nombre conforme a sus características. Adán, al mirarlos, les dio nombre, y al mirar a la serpiente la llamó serpiente, el cual es un nombre puesto serpiente. Serpiente es un nombre puesto, es un ser, no es un animal. Es otra especie, es otra raza, es otra cosa, es un ser. Ser es el atributo filosófico que se le adjudica a una entidad capaz de definirse a sí misma frente a un medio, un ser pensante que tiene la capacidad de raciocinio. Piente, un ser andante, caminante, alguien que tiene dos pies y se sostiene en ellos. Piente. Asimismo vemos que era una bestia y por lo tanto tiene una naturaleza de bestia, cumpliéndose lo que dice Génesis 1:11 y 12. Bereshit 1:11 y 12, por favor. Después dijo Hashem: que dé la tierra y brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas, árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que eso era correcto, era bueno. Pero cuando vamos al capítulo 3 del Génesis, verso 1, fíjate lo que dice. La serpiente era más astuto, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Vete a la versión antigua, por favor, quédate en la versión antigua. Es que esto está muy manoseado. Empero, es que la NTV habla muy bonito, pero está muy manoseada. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ay, Dios mío, este bicho hablaba, y hablaba el mismo lenguaje que Adán y que Java. Estos seres parecen humanos, hablan como humanos, parecen personas, pero no lo son. Están oscuros, están caídos, no saben respetar a los padres, no saben respetar a la palabra del Señor, no saben respetar a Dios, hacen lo que se les da su regalada ganita. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? Regresa al 1. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Puedes regresar al verso 1? Le dijo a la mujer: con que Dios te dijo, no comas de todos los árboles del huerto. La mujer contesta, vete al verso 3. Mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no mueras. Le dijo nada más Dios a Adán que no lo comiera, y él le agrega, le dice, tampoco lo toques. Y ahí es donde todo se alteró, todo se hizo un relajo, porque el hombre aumentó palabras a la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no te vas a morir. Adelante, adelante. Por favor, verso.
Mas sabe Hashem que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Serán como dioses sabiendo todo lo bueno y todo lo malo, tendrás toda la información. Entonces este no era un bicho, no era una viborilla. Esta serpiente dice que era más inteligente que todo lo creado. Era hábil, tenía la capacidad de engañar. Lograba de manera mañosa lo que se proponía, más que cualquier animal creado. Tenía la capacidad de razonar, de hablar. En una palabra, tiene un pensamiento psicológicamente libre pero contaminado. La mujer, cuando oye a la serpiente hablar, no se espantó. Si usted ve una serpiente que habla, ¿qué le pasaría a usted? Si usted ve un gato que habla, un perro que habla, ¿usted qué piensa? Si usted ve un animal hablar, ¿usted qué dice? ¿Es normal? A menos que seas el doctor Dolittle. Obvio que sales corriendo. Imagínate que vas pasando por la calle y está un perro ahí rascándose y le dices al perro, jugando, ¿cómo estás, perro? Y el perro, pues aquí rascándome las pulgas. ¡Ah, no manches! O sea, imagínate. Aquí, pues nada más, si quieres nos tomamos una selfie, ¿no? O sea, imagínate al perro. No, hermano, ahí se te caen los calcetines. ¿Por qué Java no se espantó? Entonces esto quiere decir que la serpiente no era la primera vez que tenía comunicación con Java. Esto era algo natural, común. Recuerda que nadie había pecado, entonces no había maldad. Y la serpiente no había sido maldecida por Hashem. Ahora, la serpiente, siendo poseída por el Hasatán, le interpretó a la mujer lo que Dios había declarado. La mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto todo lo podemos comer, menos de ese que está ahí en medio. Aquí vemos que la mujer le responde así, pues, ay, comadre, pues, ¿qué preguntas haces? Pues tú sabes que puedo comer de todo, pero de ese de ahí no. El fruto del árbol que está en medio del huerto, el Eterno nos ha dicho que no lo probemos ni lo toquemos o vamos a morir. ¿Morir? Si no se ha muerto nadie. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo lo puede entender una persona que nunca ha visto a alguien morir? No debería de haber incredulidad ahí. No debería de haber una cuestión ahí de parte de Java, de parte de Eva. ¿Y qué es la muerte, Señor? Pues la muerte es cuando dejas de respirar, O sea, hubiera sido muy complicado que lo entendiera. Pero la mujer le dice, no lo puedo tocar porque si me lo como o lo toco me muero. Y le dice el diablo, no, pues si eso ni existe. Ahora, ¿tiene lógica lo que dice el diablo? Tiene lógica porque nadie se ha muerto. Dios no ha maldecido a nadie. No ha maldecido a Adán, no ha maldecido a Eva, no ha maldecido a la serpiente. Esto es impresionante, el lenguaje que está utilizando la serpiente. ¿Cómo logra engañar? La serpiente dice, no, mujer, la muerte. Ay, comadre, la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte. ¿Por eso qué es la muerte? Pues es la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Pues no sé, pero me dijo que eso me pasa. Que si me pongo al brinco y me lo trago, me muero. Y no me quiero morir. ¿Por qué? Pues no sé qué sea, pero yo no quiero eso. ¿Se oye rete feo? No sé si te sale un grano aquí con 7 pelos, no sé qué es la muerte, porque nadie se ha muerto, jamás nadie se ha muerto. Ahora, ¿se murieron Adán y Eva por comerlo? No se murieron. Entonces aquí hay una situación, obvio que van a morir. El diablo quiere echar a perder el plan de Dios, quiere que se mueran para que no haya humanos.
Pero el Señor hace un sacrificio, causa la muerte de un animal, le quita el pellejo y cubre a Adán y a Java, pero tuvo que morir alguien, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Alguien tiene que morir por causa del pecado. Se llama ley del sustituto. La mujer contempló, vete al verso 6, y vio la mujer que el árbol era sabroso, bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió junto con ella. O sea, el otro no preguntó: ¿y de dónde sacaste esto? Ay, pues es que fui al súper y estaba de promoción. Es que fui al mercado y fíjate que estaban regalando. Yo iba pasando y me dice: ándele, pruébele, ceñito, llévele, güerita, ándele, mire, está re bueno. Pasé por la carnicería y me lo dieron. Me dijeron: ándele, mire, está recién cocinado, chicharrón con pelos, llévelo, llévelo. Yo dije: nunca he comido chicharrón con pelos, a ver, me lo llevo, es gratis. No. El Adán llegó y se lo comió, porque dice que el árbol era agradable, codiciable, es decir, apetitoso a la vista, o sea, concupiscencia, carnalidad. Algo no sano entró ahí. Y cuando vemos la etiología y la etimología nos damos cuenta que no era fruta. Proverbios 30:20. Parece que come, pero no es comida. Tal es el rastro de la mujer adúltera, come y limpia su boca y dice: no he hecho nada malo. ¿Qué hiciste, Eva? ¿Qué pasó ahí? Sí, corazón mío, pero no estaba hablando Dios de muerte espiritual. Estaba hablando de muerte, de doom. No está hablando de muerte espiritual. Ahora nos vamos a poner bien espiritualoides, ¿no? Por eso les digo que la teología es importante, conocer el texto original, conocer la lengua en la que fue escrita, porque si no, entonces vamos a espiritualizar el asunto y no es así. No estaba hablando el Señor de: y si ustedes pecan, morirán espiritual. No, se van a pudrir, se van a morir, se los van a comer los gusanos, se los va a cargar el payaso. ¿Cómo te lo explico? Chiras pelas, Rakin Pakinstein. Vas a dejar de ser tan. Ya, ¿me entendiste? Hay una amenaza y claro que se murieron. Claro que se murieron. Porque el propósito de Dios no era que Doom se llevara a los humanos, no era que nosotros muriéramos. Habíamos sido diseñados para vivir 120 jubileos. Nuestros organismos, nuestros cuerpos están diseñados para vivir 120 jubileos, 6,000 años. El plan de Dios, había un plan primario del Eterno de que el hombre viviera 6,000 años para que tuviese toda la sabiduría de la Torá, tuviese todo el conocimiento de la palabra de Hashem y pudiese desarrollar los propósitos para los cuales Dios nos diseñó, pero que lamentable no logramos alcanzar hasta que venga Mashiach y después de las bodas del Cordero, entonces todo el plan se va a cumplir. Quiero que comprendas esto. ¿Por qué nosotros vemos mucha gente que viene, busca de Dios y al rato, cuando te das cuenta, se dispara y ya se creen los espirituales y ya quieren hablar con Dios y con los ángeles? Ya no somos dignos de ellos, ya nada más piensan en dinero, ya nada más piensan en poder, en control. Tienen la naturaleza de su papá. Hemos tenido un montón de esos. No, a mí Dios me habla, Dios me revela. Yo soy muy acertado cuando Dios me dice algo. A mí me da miedo esa gente. No, Dios me llamó para ser rico, para ser famoso, para hacer esto, ser el otro. Y luego resulta que nos piden dinero. Andan contaminando a los chats, a los grupos. Por eso yo les he dicho, no suban nada. A veces hay quien sube hasta lecturas bíblicas
Mira, ya me cansé de pedir la cortesía, la atención. Veo que son rebeldes, su naturaleza no los deja ser obedientes y se la pasan subiendo un montón de cosas. Algunas veces puede parecer muy espiritual, puede parecer la Biblia, pero si no tienes cuidado, hay mucha gente que nada más agarra, copia y pega, copia y pega. ¿Y cómo sabes que lo que estás copiando, si no lo has leído con un discernimiento bien, viene de Dios? ¿Cómo sabes que no está ahí, por ejemplo, la mano de alguien, de un luciferiano, o la mano de, no sé, de alguna secta que te está metiendo ideas y tú nada más, pues parece la Biblia, se oye bonito, lo copio y lo pego? No, espérate, no nada más es eso. ¿Por qué no mejor te metes en ayuno, en oración, y tú mismo produces material para el ministerio, pero cosas que Dios te dé, que verdaderamente sean tuyas? Es triste cuando veo a uno ahí que dice reenviado. ¿Quién sabe dónde lo sacaste? Qué vergüenza que ni siquiera es de tu propia inspiración. Es triste, porque a veces reviso y digo, pues si esto es dianética, pues si esto es teosofía, esto es otra cosa, esto no es teología. Pero como muchos no tienen la preparación, la formación, y lo peor es que nos llenan el chat, nos llenan el teléfono de un montón de basura. Y es tremendo tener que estar borrando tanta tontería, porque muchas cosas parecen la Biblia, pero no es la Biblia. Y yo ya me cansé de pedir la atención. No suban cosas que no sean peticiones de oración. No suban cosas, por el amor de Dios. Para eso tenemos la página, para eso tú tienes tu Biblia, para eso te conectas. Yo por eso ya no subo libros, porque suben tanta cosa que se ha vuelto tan pesado que digo, ya para qué les comparto. Tengo un montón de material y digo, ¿para qué se los comparto? Si se entretienen con esto, con galletas. ¿Me entienden aquellos que les gusta estar subiendo tanta cosa? Mira, hay chats para eso. Hay chats donde puedes subir todo, publicar lo que quieres. Incluso hay chats para pelearse, donde puedes estar ahí con los hijos de Caín discutiendo y haciendo todo lo que quieras con todos los hijos de Luzbel. Pero nosotros no somos una iglesia así. Y no nos interesa estar discutiendo ni estar convenciendo a nadie. Nuestro propósito no es convencer a la gente. Lo que yo enseño es para aquellos que son hijos del Eterno y piensan exactamente como dice la palabra y se identifican con la palabra. Lo predico, lo enseño y lo publico para que sepan que no están solos, que hay más gente que piensa igual que ellos. Es triste. El árbol, qué gran problema, comida. Tal es el rastro de la mujer adúltera, come y limpia su boca y dice, no hay maldad en mí, no hice nada malo. Entonces vemos que la mujer era esposa de Adán, pero cometió una infidelidad, comió. Y aquí dice Proverbios que esa comida es fruto de adulterio y dio a su esposo, siendo Java engañada, y después fue y engañó a Adán. 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14. Esto se va a poner bueno. Mire, si usted se tiene que retirar, usted se puede retirar, no hay ningún problema. Si le gana la combi o algo, puede levantarse, puede irse. Yo voy a terminar esto. Normalmente nunca lo termino porque se me pasa el tiempo, pero no me importa quedarme hasta las 11 de la noche. Si usted quiere entender esto, tiene toda la libertad de estar aquí en la casa del Señor. Si se tiene que mover, yo lo entiendo, no lo tomaremos como una grosería. Si usted se tiene que levantar, se tiene que ir, lo comprendemos perfectamente. Y aquellos que estén en línea, si tienen algo que hacer, pues se lo van a perder. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Ay, 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 ay. Esto ya se volvió muy delator. Le convidó al varón, pero no lo engañó. Lo sedujo, no lo engañó. Esto es muy fuerte. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos
no quiso dejar a Eva destruirse sola. O sea, sé que sí la amaba. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella era parte de él y él estaba dispuesto a tomar la responsabilidad sobre él mismo y no la dejó morir y ser destruida. Entonces concibió por Adán. Él sabía que sería así. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, el género humano. Y él vendió el género humano al pecado para poder tener a Java, porque su amor por Eva era más grande que todo. Por eso cuando Dios maldice al hombre, maldice a la mujer y maldice a la serpiente, terminando toda esa serie de cosas, después de que le dijo: y ahora comerás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente, y tu mujer dará luz con dolor, y esto y el otro, y la serpiente comerá del polvo, todas las maldiciones, porque todo eso no es nada bueno, son maldiciones. Terminando eso, Adán dice: y llamó Adán a su mujer varona, porque del varón fue tomada y sería madre de los vivientes. Tómala, chavo. Dijo: Señor, con todo y lo que nos has dicho, ya nos quitaste el huerto del Edén, nos quitaste la sabiduría, nos quitaste la eternidad, nos quitaste la espiritualidad, lo bueno, lo sabio, lo santo, todo lo recto, todo lo sublime. Lo hemos perdido todo, nos has corrido de tu casa. Con todo eso yo me quedo con esta mujer, que será llamada madre de los vivientes, y asumo toda la consecuencia. Lo único que nos está mostrando es un piropo gigantesco. Le está diciendo: no me importa lo que venga, yo me quedo con ella. La amo, Señor, la amo. Tómala, chavo. Eso es amar. No que algunos: ay, no, yo me quiero divorciar porque ya está gorda. Ay, no, ya no la quiero porque hizo esto, hizo aquello. Ay, fúchila, no, ya no la soporto porque... Espérate. Tú nunca has amado. Nunca has amado. Quien ama no ve los efectos, los errores del otro, porque si tuvieras los tuyos propios, Dios bendito, te daríamos un Grammy, un Oscar, un premio Nobel a la idiotez. O por lo menos un Guinness al más torpe. Pero no. Adán dijo: pues ya nos... Ahora sí que lo peor que nos podía haber pasado nos va a tocar, pero no importa, me quedo con ella. Sí la amaba. Y así debe de ser un matrimonio. Es que ella que no sé qué, no importa, es mi mujer, es mi esposa, es mía, solo mía. Pero te hizo esto, yo lo permití, yo contribuí, yo la orillé, ¿cómo la ves? Asumo mi responsabilidad, la descuidé, la traté mal, le dije feo, la engañé, la humillé, le pegué, no le di lo que le prometí, yo la orillé a eso, ¿cómo la ves? No, pues que te sobran pantalones, me sobran pantalones, asumo mi responsabilidad. Ay, no, es que ya no puedo estar con ella, es que me hizo esto. Y yo soy una víctima. Pobre de mí, nadie me quiere, mi mujer me pega, me engañó con mi mejor amigo. Tú lo orillaste. Dime, ¿qué mujer está pensando hacer esas tonteras? Como hay hombres que también son seducidos de lo malo, porque la mujer no tiene la capacidad de cubrirlo, de cuidarlo, porque no lo ama, porque está ahí por costumbre, por tradición, o porque tienen hijos, o por el qué dirán, o porque, perdóneme lo que voy a decir, muchas no saben ni qué hacer y tienen miedo de quedarse sin el hombre porque no saben ni vender chicles chihuahuas. Y se dejan humillar y dejan que las engañen y dejan que las lastimen y que las ofendan y que las denigren.
Porque tienen miedo de estar solas. Y no se dan cuenta que se contaminan, cuando lo que tienen que hacer es: hey, levántate, abre la cabeza, abre los ojos, ámate. Porque si tú no te amas, no tienes la capacidad de amarme a mí. Este señor, don Adán, me pongo de pie, me quito el sombrero, se la sacó de verdad, que qué bárbaro. Ese amor que ese tipo tuvo por Eva, deberíamos de seguir ese ejemplo. Es cierto que al principio dijo: Señor, todo estaba bien, pero la mujer que tú me diste, pues sí, Señor, a mí no me engañó la serpiente, pero la engañó a ella. Pero yo no podía dejar, una vez que la engañó, que tú la destruyeras. Asumo la consecuencia. ¿Dónde nos vas a mandar? Fuera del Edén. Pues nos vamos fuera del Edén. Y te voy a hacer esto y lo otro. Pues ya qué, Señor, pues yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa, yo lo permití. Se les abrieron los ojos. Ambos conocieron que estaban desnudos, entonces tuvieron que buscar por ahí unas hojas. Algunos dicen que fueron de parra, otros de higuera. Se hicieron delantales, porque el pecado había entrado, la maldad, la oscuridad. Habían sido incrédulos y llevaron a cabo el acto del adulterio con la serpiente. Por eso es que el adulterio y la idolatría son exactamente lo mismo. Y lo que más aborrece Dios es la idolatría, porque la idolatría es un acto de adulterio espiritual. Es confiar en algo que no es Dios como si fuera Dios y darle atributos de Dios, pero sabemos que no es Dios. Y nos arrodillamos frente a un ángel, frente a una virgen, frente a un santo o frente a un viejo panzón pelón y le sobamos la panza y causamos idolatría, y eso contamina tu espíritu y tu alma, porque esas cosas no tienen poder. Se te cae el mono ese, la virgen, el santo, lo que sea, se hace pedazos y ni siquiera dijo ¡aush! ¿Y en eso pusiste tu confianza? ¿En esa cosa de papel, de metal, de madera, de yeso? ¿De a tiro tienes tan hueco el cerebro para no tener conciencia de que ni Pedro Picapiedra hace esas babosadas? De a tiro. No es posible, pleno siglo XXI, y todavía hay gente que va a ponerse de rodillas, a caminar ahí cuadras y cuadras, se ponen nopales en la espalda y van ahí de a tiro. Estás tan cerrado, eres tan bestia para no entender que ese es un mono, que es un muñeco, que no tiene poder, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene narices y no respira, que lo tienen que cargar, que lo tienen que vestir. Es un ídolo, un mono, un muñeco, una escultura. No tiene poder. Dios es espíritu y lo tienes que buscar y adorar en espíritu y en verdad. Por eso estamos rectificando nuestra forma de vivir, porque nos hemos engañado. Esto es impresionante. Voy a cerrar. Regresamos a Génesis 3:8. Voy a leer hasta el 11. Ponga mucha atención allá en cabina. Te vas a Lucas 6:43 y luego Apocalipsis 7:3. Bueno, el primero después del verso 11 va a ser Lucas 3:9, luego Lucas 6:43. Gracias. Verso 8. Escucharon la voz de Hashem, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y la mujer de la presencia de Hashem, el Todopoderoso, sintieron la presencia entre los árboles del huerto. Fíjate qué tremendo. Verso 9. Y llamó Hashem Elohim al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me he escondido. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Fíjate. Entonces vamos a decir la palabra. Ya no es comer. ¿Qué nos dijo Proverbios? ¿Qué es qué?
Adulterar. ¿Acaso has adulterado con el fruto de ese árbol que te mandé que no lo consumieras? Verso 12. Y el hombre le respondió: es que la mujer que me diste por compañera me convidó y adulteré. Lucas 3:9. Estamos hablando de una figura llamada árbol. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. A ver. ¿Está hablando de árboles o está hablando de humanos? Está hablando de humanos. Dice que nosotros somos árboles plantados, sembrío o plantío de Adonai. Lucas 6:43-44, por favor. Porque no no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Entonces, ¿qué era el árbol? Eran ellos mismos. Apocalipsis 7:3. Y regresamos a Génesis 3:12. Diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces no son los árboles, son almas, son personas. 3:12 de Génesis. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Adelante. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, mi comadre, me engañó y adulteré con ella. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. ¿Por qué no le dice entre todos los animales primero? Le dice entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Ahí es donde yo quería llegar. Y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ay, culebra transformada. Lo importante aquí es que le está hablando a la serpiente. Y está diciendo que ella tiene una simiente y que pondrá enemistad entre las simientes, entre la descendencia de Dios y de la serpiente. Con la simiente de la mujer. Aquí están las dos simientes, los dos linajes que hay en la humanidad. Gente que no puede tener a Yeshua HaMashiach porque el espíritu del Mesías no puede venir a él, porque el espíritu de la Ruach HaKodesh no puede venir a él, porque ya previamente tiene al espíritu del anticristo. Qué fuerte es esto. La simiente de Dios busca a Dios y por ende lo obedece. La simiente de Luzbel, de Caín, de la serpiente, no puede obedecer a Dios. Se puede congregar, se puede conectar en línea, pero no va a orar, no va a ayunar, no va a crecer en la palabra, no va a tener temor de Dios, no va a dar fruto. Por lo tanto, no puede honrar a Dios, no lo puede obedecer, porque no tiene al Espíritu Santo, tiene al espíritu del anticristo. Primera de Juan 2:18, voy a ir cerrando. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Cuando venimos de allá, traemos una descendencia, un linaje, un origen, una semilla caída, maligna,
Por eso somos malos, perversos, nos gusta la brujería, la hechicería, la idolatría, la mentira, el adulterio, yo qué sé. Pero vienes al Señor y naces de nuevo. Ahora tienes la naturaleza del Todopoderoso. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis escuchado, el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Por eso cuando ves que alguien deja de buscar a Dios, ni lo busques, porque está viviendo su naturaleza original caída. Vamos a Génesis 3:20, voy a cerrar. Le pido a Miguel que se vaya preparando. Y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o sea, era madre de los hijos de Adán, pero también de los otros. Madre de todos los seres vivientes, incluye a Caín y Abel, o más bien a Seth. Pero Adán no es padre de todos los seres vivientes, ya que él no es el padre de Caín. Y ya lo vimos en la genealogía. 21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. ¿Quién fue el primero que sacrificó animales para tapar el pecado mientras llegaba el sacrificio perfecto del Calvario? Yahweh. Yahweh le reveló a Adán y a Java lo que tendría que ser después, el sacrificio, la ley del sustituto. Por eso Abel sacrificó ovejas, Caín no. Génesis 4:3. Vamos rapidito, y luego te vas a Hebreos 9:22. Es que esto es súper profundo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Yahweh, a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué terrible. Porque Abel sabía por revelación que el pecado no fue ninguna manzana, ni el fruto de la tierra, sino una debilidad carnal, donde hubo participación de la sangre, como dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión. Casi todo se puede purificar con la sangre según la ley. Génesis 3:22, estoy terminando. Y dijo Yahweh: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo lo bueno y lo malo. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Iglesia, esta es la gran necesidad de tener que hacer tikkun. Ahora yo quiero que tú hagas como un acto de contrición, que revises. ¿Te cuesta trabajo buscar a Dios? ¿Te cuesta trabajo obedecer a Dios? ¿Te cuesta trabajo honrar al Padre, honrar a tus padres, honrar a tu cónyuge, honrar a tus hijos? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿Te cuesta trabajo sujetarte a la palabra? ¿Te cuesta trabajo dejar de ser idólatra, mentiroso? ¿Te cuesta trabajo dejar de estar atado a la droga, al alcohol, al tabaco? ¿Te cuesta trabajo ser obediente
diligente, disciplinado. Te cuesta trabajo dejar la pornografía, la masturbación, el adulterio, la pornografía pervertida, porque hay niveles de pornografía. ¿Te cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? Entonces tú no tienes al Espíritu Santo. Tu naturaleza sigue siendo caída. Si no puedes vivir en la verdad y vives en la mentira, no procedes de Yeshua, porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Él no puede aprobar, no puede respaldar la mentira, porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Él no respalda la mentira, Él no respalda el pecado, Él no respalda la maldad, Él no respalda lo que viene del Hasatán. Si a ti te cuesta trabajo ser hijo de Dios, buscar al Señor, te voy a decir lo que dice Apocalipsis: atáscate en el lodo, púdrete bien, porque de nada sirve que vengas a la iglesia, de nada sirve que te congregues en línea, de nada sirve que leas la Torah, que leas la Biblia, que estés aprendiendo a hablar en hebreo, de nada te sirve nada, porque tu naturaleza no te va a dejar ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Te cuesta trabajo obedecer las fiestas del Señor, te cuesta trabajo entender esto. Dices: no, ¿yo para qué voy a juntar mis monedas? ¿Yo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ayunar? Ahora el doctor que nos quiere hacer judíos, el doctor. El espíritu de Caín, el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás te dice esa tontería. Yo no judaizo. Mira, por eso me quité la barba. Primera, porque no me dejaban entrar a quirófano, pero en segunda, ya no me la voy a dejar. Porque simple y sencillo, porque mucha gente termina confundida, dice: es de que son judíos. No somos judíos, ni estamos judaizando. Amamos a Yahweh, amamos a Hashem, amamos su palabra y confiamos en sus promesas. He visto la ira del diablo sobre mi vida y mi casa, pero he visto la gloria de Dios avergonzar al diablo, porque confío en sus promesas. A mí no me cuesta trabajo hacer la voluntad del Padre, obedecer al Señor, sujetarme a su palabra. Usted me vio sufrir, usted me vio desgastarme, usted me vio desesperado, y lo único que yo decía: Señor, acepto tu voluntad. Si tú vas a sanar a Sonia, amén. Si no la vas a sanar, amén. Yo no sabía que el que siguiera yo no sabía que lo que me venía era terrible. Yo no sabía. Y aún ahí en el hospital yo le dije al Señor: decide sobre mi vida. Me dolería dejar a Sonia y a mis hijas, me dolería dejar la iglesia, pero si esta es tu voluntad, estoy en tus manos, estoy listo, y a la hora que tú quieras, tú dispones de mí. Hágase tu voluntad. No me puedo revelar a Dios, porque su espíritu que habita en mí, que mora en mí, no me lo permite. No me lo permite. Pero yo no sé si tú tienes rebelión y te cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Y si te está costando, es porque tu naturaleza, quiero que la analices, tu naturaleza no procede del Señor. Tú verdaderamente necesitas rectificación, necesitas tikkun, necesitas ser librado de la oscuridad, de las tinieblas y de tu propia concupiscencia, de tus propias iniquidades que te engañan, como a la prostituta que dice: comí mi pecado, pero no pasa nada, no he hecho nada malo. El título de esta conferencia, doctor, diré allá en cabina, es: las dos simientes, los hijos de Satán y los hijos de Yud-Hei Bat-Hei. Hay mucho más. Es muy profundo esto, necesitaría yo otras 4 horas, pero entiendo que es suficiente con lo que te he explicado. ¿Comprendes realmente? ¿Verdad que sí lo entendiste? ¿O quiere que profundice más todavía? Porque yo escribí 14 hojas
y solamente he leído la mitad de una hoja. Pero es que esto es clarísimo. No podemos estar en rebeldía. Que el enemigo te ha engañado, que te has equivocado, te has ensuciado, es natural, es normal, el diablo te odia, te quiere confundir. Pero de ahí a que tú no quieras hacer la voluntad de Dios, bueno, eso ya es otro nivel, porque hay de pecado a pecado, hay de pecadores a pecadores. Es como que hay de políticos a políticos. O sea, es como hay chamuquitos a chamucotes. Quiero que entienda, por favor, para todos aquellos que no creen que esto sea posible, les ruego que comprendan que hoy mismo los registros médicos están llenos de tales casos en que mujeres han tenido gemelos que eran de óvulos distintos y fecundaciones distintas. Con la fertilización de los óvulos ocurrieron una fertilización días, ¿cómo te diré? En fechas diferentes. Hay mujeres que tienen gemelos, pero el niño fue concebido el 7 de febrero y el otro fue concebido el 16 de febrero. O sea, la mujer se embarazó de un hombre el 7 y el 16 de otro, y de los dos fecunda, y la ciencia lo ha probado. Hay fecundaciones distintas, óvulos fertilizados en fechas distintas, y no solamente es cierto eso, sino que algunos de los registros muestran que los gemelos fueron engendrados por padres diferentes. Satanás ha sido parte de todo esto en estos días. Él también quiere morar en el hombre así como lo hace Dios, pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no puede hacerlo. Solo Dios apareció en la carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podría lograr lo que desea era entrando en la serpiente del Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos de la zona de Gadará. Dios no entra en animales, pero Satanás sí lo hace porque es inmundo, y lo sigue haciendo porque tiene propósitos. Él no puede tener un hijo directamente, no podía hacerlo en el vientre de Eva, como Dios engendró a Yeshua en el vientre de María. Así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Él sedujo a Eva por medio de la serpiente y lo hizo tener intimidad con ella y así poder tener un hijo vicariamente. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satán y las características de las bestias. Era sensual y carnal, igual que la serpiente, con el corazón lleno de oscuridad. El Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, no de Dios, y en verdad era del maligno. Ahora quiero considerar algunas pruebas ciertas que tenemos para demostrar que esto es real. Hay una afinidad entre el hombre y los animales. Es una cosa física, usted lo conoce, que se pueden tomar las células embrionarias del feto que aún no ha nacido y se pueden inyectar en el ser humano. Entonces las células de la tiroides irán directamente a la tiroides humana y las células del riñón irán directamente a los riñones humanos. Si se da cuenta, cuán estupendo es esto, alguna inteligencia dirige aquellas células de animal exactamente a su debido lugar. Aquella inteligencia recibe esas células y las coloca en el lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y los animales. Las células madres no vienen de cordones umbilicales humanos, vienen de fetos, de conejos, de borregos, hasta de cerdos. Y se le inyectan a los hombres y logran regenerar los órganos de los seres humanos. Es una inteligencia impresionante la de las células, pero son de animales. La misma insulina que se le pone a los diabéticos no es humana, se saca de los cerdos. ¿No lo sabía? Se saca de los cerdos y se le pone a los humanos, y los humanos tienen ahí una regulación de sus azúcares y pueden metabolizar.
Esta inteligencia es impresionante porque hay algo afín. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieramos aceptar, hay dos simientes que se pueden mezclar para obtener resultados. La ciencia lo ha intentado y lo ha logrado. Pero ahí en el huerto, aquel intercambio sucedió y la afinidad química que todavía existe lo prueba. Porque allá en el huerto del Edén, la serpiente era una criatura vertical, era semejante a los hombres, casi humano. Satanás se aprovechó de las características físicas de este animal para usarlo y engañar así a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el ser humano, pero hay afinidad biológica. Por otra parte, ella dice, adquirido varón por Yahweh. Eso es por voluntad de Dios, es algo lógico, porque Dios dijo que se multiplicaran, solo que no era mediante el sexo, sino que iba a ser por medio de palabras, por medio de romanticismo. Las palabras iban a embarazar a la esposa, a la mujer. El amor la iba a embarazar. No había sido diseñado el sexo. Así como el Señor Yeshua HaMashiach viene y por medio de su palabra nos enamora y embaraza su palabra en nosotros, y esta da fruto y fruto abundante, da vida en nosotros, da luz. Así era el propósito de Dios, que Adán y Eva, por medio de palabras, por medio de romanticismo, por medio de amor, por medio de ternura, pudieran tener hijos. No se había diseñado el sexo para eso. No era para tener hijos, era para tener solamente placer. Pero todavía viene Hashem. Estaba yo leyendo algo que dice un gran teólogo, Juan Dillinger. Dice, esto vino de Dios. Esto era de Dios. El amor así. Toda persona viene de Dios. Toda alma. Hay un propósito. El problema es que hay una naturaleza caída. Hay pecado, hay maldad, hay iniquidad. Cuando nació Caín, ella dijo, he adquirido varón por Yahweh. Ahora sé que usted observa y comprende de que eso es en verdad lo que ella está expresando, lo que Abba dice. Java. Ella pensaba que tenía un varón porque Dios lo había permitido, porque ya había sido engañado al tomar esa decisión, esa palabra de parte del diablo, en vez de palabra de Dios. Entonces pensaba que todo lo que decía estaba bien. Si ella dijo que tenía un varón por Dios, entonces tenía un varón por Dios. Pero Dios ha puesto leyes en su universo. Una simiente buena puede producir solamente buenos frutos y la simiente mala producirá solamente lo malo. Ahora, cada semilla, aun siendo diferente, utilizará la misma tierra, el mismo alimento, la misma humedad, el mismo sol, pero cada una también producirá su misma especie. Vea la línea de Caín, la historia de Set. Son dos simientes diferentes y sus hijos tuvieron frutos y términos diferentes en su vida. Hay una sola diferencia entre las dos, que una es la simiente que procede de la genética de Dios y la otra no. Si usted se fija bien en la declaración de Eva, notará que ella tiene mucho más conocimiento de lo que muchos pensamos. Ella no atribuía a su hijo a Satán, porque por eso lo podría haber puesto al nivel de Dios mismo. Solamente Dios podía crear vida. El vientre de Miriam, de María, tuvo vida por obra del Espíritu Santo. No tuvo que ser tocada de José. Satanás no podía hacer eso y Eva lo sabía. Satanás solamente puede pervertir. Así que él engañó a Java con la simiente errada. Fue la simiente de la serpiente la que produjo la vida y el origen de Caín, y la simiente de Adán produjo a Abel. Pero una vez asesinado, entonces tiene que venir Set. La genealogía de Adán solamente se da en Set. Aquellas simientes pasaron por los mismos procesos, pero los hijos eran distintos porque eran diferentes simientes. Ahora toma en cuenta esto, la Escritura no juega con la palabra. Todo lo que está en el registro está allí para que los ojos del pueblo de Dios lo podamos contemplar. Tiene un propósito, solo tienes que buscarlo. El Señor en Mateo 8, verso 31 al 47, tiene una confrontación con los religiosos de ese tiempo y los llamó. En el verso 44, vete a Mateo 8, 44.
Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre. Mateo 8:44. El Hasatán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino desde el principio. Jesús lo declaró, Yeshua HaMashiach lo declaró. Les dijo: ustedes son hijos de Satanás. Y no por religiosos, no. La consecuencia de ser religiosos es porque eran hijos del diablo. Una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo solo puede tener comunión con el Espíritu del Anticristo, y su fruto es la religiosidad. Por eso no pueden estar sujetos a una autoridad. Están sujetos a una religión, están sujetos a un sistema, o como muchos otros dicen: yo no necesito un pastor, yo así estoy bien. Y de veras no tienen pastor. Y hay pastores que no tienen pastor. Le piden diezmos a su gente, a su iglesia. Son vividores, viven de la gente, pero ellos no tienen a quien honrar. No diezman a nadie. Iglesia, ¿no puedes poner el verso 44? No te preocupes. Vente, Miguel. Vamos a ministrar. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De él mismo habla, porque es mentiroso y papá de los mentirosos. Necesitamos tikkun, rectificación. Necesitamos cambiar nuestra naturaleza. Si eres rebelde, grosero, envidioso, amargado, celoso, vengativo, todo lo que es la naturaleza del Hasatán. A ver, vete a Gálatas 5:19. Con eso cierro. Apóyame, Miguel. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya vimos que es comer de lo malo; fornicación, que es lo mismo; inmundicia; disolución; idolatría; hechicerías; enemistades; pleitos; celos; iras; contiendas; disensiones; herejías. Regrésate al 19, vete a la versión nueva, la NTV. Aquí sí nos va a ayudar. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetírselo, lo que les he dicho con anterioridad: cualquiera que lleve esa clase de vida no hereda el reino de Dios, porque no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu de Mashiach, porque tiene al Espíritu del anti-Mashiach, tiene el espíritu de Caín en él, tiene el espíritu de Lucifer. Y más de un celoso ahorita se quedó así. Sí, búscale bien. De seguro ahí hay cachos y hasta un rabo. Es fuerte, pero es real. Es una verdad. Es una verdad que no podemos ignorar. Por eso es que es tan necesario y evidente buscar a Dios, rectificarnos. Ahora entiendes por qué es tanta mi insistencia. Ahora comprendes. A veces no quiero decir las cosas como esta noche, porque no quiero que pienses que exagero, pero la palabra es tan clara. Es tan clara que solamente necesitas sujetarte a la palabra de Dios. Yo de verdad anhelo que tú tengas una verdadera comunión. Yo anhelo que cuando tú ores el Señor te conteste. Yo quiero que tú seas prosperado.
yo te quiero ver bendecido, yo te quiero ver restaurado, sanado. Yo te quiero ver con toda la gracia y toda la gloria del Señor. Yo quiero que el Señor te bendiga en gran manera. Yo lo anhelo. Fui a mi chequeo, a mi revisión, y me dice el doctor: no inventes, ya te recuperaste. Le digo: estoy al 100. Me costó mucho, sufrí mucho, pero confié en el Señor y el Señor me ha restaurado. Estoy al 100 porque tengo un pueblo que ministrar, tengo un pueblo que guiar, tengo un pueblo que liberar, tengo un pueblo al que servirle. Yo no puedo estar en cama, yo no puedo estar convaleciendo, yo no puedo eso. Tengo un Dios que todo lo puede y que me da lo que yo le pido. Y lo que yo le pido es que te bendiga a ti y te haga llegar a tu máximo nivel y a tu máxima capacidad, y que no permitas que el maligno te siga atando y esclavizando. Yo te quiero ver bendecido, que el próximo año que está por iniciar, el año hebreo, en 9 días, yo anhelo que usted el próximo año sea muy bendecido. Que todo lo que perdiste este año, que todo lo que el diablo nos quiso robar, bloquear, destruir, seamos restituidos, recompensados el próximo año. Eso es lo que yo anhelo. Y agradezco a Dios que muchos de ustedes hayan salido de tantas sectas. Dice mi hermana Uri Shaddai: se ha demostrado científicamente que existen innumerables casos de gestación heteropaternal, donde una mujer queda embarazada de hijos de padres diferentes al mismo tiempo. Gracias, Uri Shaddai. Su esposo es científico, su esposo es un hombre muy sabio, yo lo admiro bastante. Gracias, Uri Shaddai. Dice: admiro la valentía y perseverancia de nuestros amados pastores. Pues es que hemos confiado en las promesas de Hashem, Uri. De verdad, no podemos quedarnos quietos viendo que el enemigo de nuestras almas está destruyendo mucha gente allá afuera. Los gobiernos no dicen la verdad de cuánta gente ha fallecido. Ni nos interesa saber cuántos. Lo que nos interesa saber es que nosotros, el pueblo de Dios, estamos cubiertos. Lamentablemente muchos hermanos en la fe, grandes hombres de Dios, grandes rabinos, ministros de alabanza, pastores, misioneros, evangelistas, han muerto en esta epidemia. Muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero lo más sorprendente es que mueren más hombres que mujeres. Esta enfermedad le pega más a los hombres que a las mujeres. 7 de cada 10 enfermos son varones y 2 son mujeres. 2 de cada 10 son mujeres y 7 son varones. Y de esos 7 se cree que 3 de los infectados mueren. Y realmente nadie sabe cuánta gente está contagiada, está contaminada de este virus. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos esta noche que ponernos a cuentas una vez más. Piedad y misericordia, Abacadosh. Hemos actuado conforme nuestra naturaleza caída. Piedad y misericordia, Abacadosh. Hemos hecho las cosas conforme a nuestras ideas, conforme a nuestra propia voluntad. No hemos querido obedecer tu voluntad, tu palabra, tus principios. No hemos aceptado tus consejos. Piedad y misericordia. En el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre de David tu siervo, en el nombre de Yahshua HaMashiach tu hijo amado, tu unigénito, en nombre de tu Ruach HaKodesh, en nombre de Jerusalén tu pueblo, de Israel tu tierra, en nombre de Rabbi Meir, Señor, ten piedad de nosotros. Contéstanos con una respuesta, iluminándonos y llevándonos a santidad. Danos el coraje suficiente para no pecar y sobre todo para romper la conexión espiritual con el espíritu de Caín, con el espíritu del anticristo, con el espíritu de oscuridad. Romper toda comunión, comunicación y todo lazo del maligno que nos ha esclavizado sea roto, sea nulificado, sea declarado ilegal ese linaje que nos reclama.
sea ilegal ante el trono de Yahweh y seamos ahora nosotros instituidos como pueblo de Dios. Inscríbase nuestro nombre en el libro de la vida y de los vivientes y hallemos la gracia y la misericordia de Abacadosh. Hallemos su misericordia y por su misericordia seamos libres por el poder de Abacadosh. Toda rabá, aleluya. Dejo que Miguel nos guíe en un coro y así ora por la ofrenda mi hermana. Le voy a pedir, ¿cómo te llamas, hija? ¿Cómo te llamas? Lulú, Lourdes, que ore por la ofrenda. Y el presbítero, nuestro comandante y capitán de nuestras fuerzas armadas espirituales, el doctor Lázaro, nos va a despedir en oración. Él comanda nuestras oraciones espirituales, Él nos guía cuando hacemos ayunos, tiempos de guerra espiritual. Él está al frente y es un hombre muy usado en eso. Y Él nos va. Y yo sé que Dios le reveló algo. Ahorita que yo estaba predicando, yo vi cómo había rema de Dios. Eso que te inspiró el Señor, mañana lo vas a predicar, doctor. Mira, él está en 38 días de ayuno hoy. Mañana 39, el sábado tiene 40 días de ayuno, está cerrando. Mañana él predica, porque yo estaba viendo el rema, estaba yo predicando y él estaba oyendo la palabra y vi que el Señor le reveló algo. Amén. Entonces, mañana nos convidas, porque yo quiero eso que el Señor te dio. Yo quiero, pues yo lo estaba viendo cómo estaba bajando sobre ti. Cuando estoy predicando, veo cómo baja la luz de la gloria sobre ustedes. Y veo cómo los toca el Señor y les da esa revelación y les recuerda cosas y los ministra. Y es maravilloso, es fantástico de verdad. Y yo quiero de eso que Dios le dio al doctor. Adelante, hijo. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.